El cómo se transmite una información es un elemento significativo trascendental que permite lograr persuadir, convencer e incluso lograr manipular a gran parte de la sociedad. La función del diseñador es transmitir una idea, un concepto o una imagen de la forma más eficaz posible. Para ello, el diseñador debe contar con una serie de herramientas como la información necesaria que se va a transmitir, los elementos gráficos adecuados, su imaginación y todo aquello que pueda servir para su comunicación. Nuestro diseño debe constituir un todo, donde cada uno de los elementos gráficos que utilicemos posean una función específica, sin interferir en importancia y protagonismo a los elementos restantes, o solamente que lo anterior sea intencionado. Un buen diseño editorial por medio de elementos gráficos debe comunicar las ideas y conceptos de una forma clara y directa. Por tanto, la eficacia de la comunicación del mensaje visual que elabora el diseñador dependerá de la elección de los elementos que utilice y del conocimiento que tenga de ellos. La prioridad que se debe hacer para diseñar una revista es saber qué es lo que se quiere transmitir al público y qué tipo de público es ese. En definitiva, cuál es la función que debe cumplir ese diseño. El dilema con el que se encuentra el diseñador es cómo elegir la mejor combinación de los elementos y su ubicación, como textos, fotografías, líneas, titulares. Todo esto con el propósito de conseguir comunicar de la forma más eficaz y atractiva posible. En esta parte empezaremos por conocer los elementos básicos del diseño de la revista. Pero primero aclararemos un término que facilitará nuestra comprensión del concepto que debemos tener de los elementos, la impresión o sensación que causan dichos elementos, es decir, la información que transmiten. Los diseñadores pueden manipular los elementos, siempre y cuando tengan conocimiento de ellos y de los que en sí representan, ya que en el ámbito del diseño es muy importante el factor psicológico para conseguir el propósito que se busca, informar y persuadir. Por lo tanto, hay que tener en cuenta que lo que puede llegar a expresar o transmitir un color, una forma, un tamaño, una imagen o una disposición determinada de los elementos que debemos incluir, ya que ello determinará nuestra comunicación. En ambos casos se consigue por medio de la atracción, motivación o interés. Ya hemos dejado clara la función del diseñador: hacer un diseño que comunique una idea o un concepto de forma eficaz. El diseño debe servir de vehículo al propósito final que tenga nuestro mensaje, a la imagen que queremos transmitir. Para desempeñar su función, el diseñador necesita de una serie de elementos, como son información que se va a comunicar, elección de los elementos adecuados y composición de los elementos en la forma más atractiva posible.